Hola, mi nombre es Diego Patricio Santiago Martínez. A continuación voy a explicar brevemente lo que es la familia en el derecho romano y todos sus componentes, así como cómo adherirse a esta. Antes de comenzar con los temas, quisiera primero enfatizar en algunos conceptos que son muy importantes entender para no crear ninguna confusión. Los iuris son los jefes de familia y ejercen una autoridad sobre los demás miembros de esta, ya sea en forma de patria potestad o manus. No están sujetos a ningún tipo de autoridad familiar únicamente, porque desde luego tienen que rendirle cuentas a su gobierno. Los alieni iuris son los que están sujetos a la patria potestad del padre. En caso de ser hijos, son los filios familias y en el caso de la esposa es la mujer in mano. Los filios familias pueden ejercer y gozar de todos los derechos de cualquier ciudadano de Roma, pero todos los bienes y los negocios que adquieran mediante estos se tienen que dirigir al patrimonio de su padre. Una persona en pleno uso de sus derechos es libre, ciudadano y si iuris, pero cualquiera de estos se puede perder mediante la capitis de minutio. La familia romana está, como se mencionó anteriormente, es dirigida por el pater familias. El pater familias tiene que dirigir y está a cargo de toda su familia, tiene que dirigir a su esposa, a sus hijos, y también en el caso de una emancipación tiene que hacerse cargo de otro hombre libre, así como desde luego de una adopción. En el caso de los parentescos, como siempre los romanos tenían la tendencia de preocuparse por la cuestión de las herencias, siempre tenían que ver por, hacia dónde se iba a expender a su familia. Así que, en primer lugar, la herencia únicamente podía ser adquirida por miembros masculinos de la familia. Una mujer no podía ejercer una patria potestad y mucho menos podía ser objetivo de obtener algún tipo de herencia. Los parentescos se dividían en muchos, por supuesto, y todos estos se regulaban o se medían en cuestión de grados. Ascendentes son en los cuales se trata, ascendente o descendiente, perdón, son de padres, hijos, abuelos y nietos, cualquiera de esos, y laterales son de hermanos, tíos, suegros. La cuestión es que siempre esto apuntaba hacia los hombres y siempre eran los hombres los que tenían que dirigirse, a los que se les tenía que dirigir la herencia o el patrimonio en sí mismo. La otra principal manera de pertenecer a la familia romana, bueno, la principal más bien, es el nacimiento. Solo se consideran legítimos los hijos que nacen dentro del matrimonio. Si no son legítimos, o sea, ilegítimos, y que esto se considera cuando no nacen en el matrimonio, estos no pueden heredar del patrimonio. La otra forma de adherirse a la familia, que no sea el matrimonio, es mediante la adopción. Esta se divide en dos clasificaciones. En una persona siu iuris se denomina adrogatio y si se trata de una alieni iuris se llama adoptio. La adopción, casi como el nacimiento, incluye una total admisión en la nueva familia. También no era necesario el consentimiento del adoptado siempre que éste no lo contradijera. Y algo interesante es que antes de la época justiniana, el adoptante no tenía que ser mayor que el adoptado. La manus es también otra de las principales formas de entrar a una familia y esto es mediante un matrimonio con manus, en la que la mujer se sujetaba a la potestad de su marido y se perdía la de su familia originaria. Había múltiples maneras de celebrar este acto jurídico. Primero el farrio o confarratio, que era una forma de matrimonio religioso y solamente reservada a las clases patricias. El coemptio era una forma de matrimonio más accesible para las clases plebeyas, y el usu era una forma de matrimonio informal que se consideraba un matrimonio de facto. Por último, emancipación, que se consideraba más que nada en casos para saldar algún tipo de deuda. En este caso, un hombre libre se sujeta a la potestad de otro durante un tiempo determinado. Esto pasaba cuando se hacía un tipo de daño a un tercero y el pater familias, a manera de saldar una deuda y de reparar ese daño, en vez de dar una compensación económica, daba a su hijo o inclusive a su esposa a manera de reparar este daño y así poder quedar en paz. Casi siempre tenían derechos muy similares a los de un esclavo únicamente durante este lapso de tiempo. Muchas gracias y les agradezco su atención.